Hola, en este video se realizará la lectura del libro titulado El Moto, del autor costarricense Joaquín García Monge. Se estará utilizando la versión publicada en el 2017 por la editorial Costa Rica. Se realiza la lectura de esta obra ya que se encuentra en la lista de lecturas recomendadas del Ministerio de Educación Pública para secundaria. Capítulo 1. Era desamparados por entonces un barrio de gamonales en su mayor parte. Vecindario escaso repartido en unos cuantos caserones sembrados sin orden, aquí o allá. Calles tiradas a cordel únicamente tenían las que formaban el cuadrante de una ermita sucia de forro, con las paredes sin encalar. Por lo demás, una red de veredas a través de potreros y cercados le servía de comunicación con los pueblos limítrofes de Patarrá, Las Cañas, hoy San Juan de Dios, Palo Grande, San Rafael actual, y un camino extenso conducía al viajero a la vecinal de edad de San Antonio. Por obra y gracia de algunos y de común acuerdo con el venerable cabildo eclesiástico de San José, el barrio había echado en olvido su primitivo nombre de Dos Cercas, para ponerse bajo el patronato de la Virgen de los Desamparados, la cual vivía a la sazón, sin perifollos en la vestidura, en el santuario dicho, y ocupaba un altar, sin más adornos que las flores llevadas por sus feligreses. Nada desamparados anduvieron, por cierto. Nuestros abuelos, los maizales y frijolares, se iban arriba con un vicio que hoy se pagaría por verlo, como dicen añejos restos de aquellas generaciones. Los ganados se criaban retozones en las decedas y anualmente los trojes se llevaban de bote en bote. La posición topográfica del barrio, magnífica de todo punto, situado a no larga distancia de las montañas que por el sur y el este lo rodean, por aquellos días ostentando el lujo de los bosques y hoy desfiguradas por el tijereteo de los cañaduzales, los marcos que señalan la división de potreros y bienes, y por las abras y socolas, sin riesgo de que un viento se viniese revoltoso barriendo habitaciones y sembrados, ni de que un río se botara afuera y de un sorbo se tragase cuanto había. Ítem más, la sociedad un tanto patriarcal de aquellas gentes sujeta las voluntades a la del cura don Januario Reyes, por hombres de pro, el señor alcalde y el no menos respetabilísimo señor cuartelero, el juez de paz de antaño con las prerrogativas del jefe político de Ogaño, señorón, y medio lo era el maestro de escuela don Frutos, y no menos encogollados lo fueron, tanto por su posición holgada, cuanto por temple de carácter, 3 o 4 ricachos campesinos, uno de los cuales era don Soledad Guillén. Su casa de techumbre empotrada sobre el retorcido horconaje y paredes de un relleno macizo de adobes hallábase situada en un altozano y a pocos pasos de los ríos Damas y Tiribí. La tarde en que esta historia comienza, vísperas de la Concepción por más señas, era de harto trajín para los habitantes del barrio, pues una costumbre inmemorial los traía en carreras. La luminaria de don Soledad era de lo más concurrido. Vistoso panorama ofrecía su casa, visitada por un sinnúmero de campesinos, enamorados hasta el tuétano y atraídos por las mozas que afluían por la tranquera de la entrada. Guapetonas ellas, cuál más cuál menos airosa, cargando a los cuadriles hojas secas de plátano. Interín, los labrigos, trayendo también su acopio de hojas de caña, aprovechaban las horitas muertas, robadas de cuando en cuando, a sus labores diarias, para pescar, ya de un modo, ya de otro, un meneo de cabeza de esos que las novias saben dar también, y con esto un relampagueo de pasión. Soledad se desconyuntaba en cumplidos con los señores de Mascopete, sentados en aquel momento en los toscos escaños del corredor, observando el animado bullicio de la muchachada, según decía el maestro don Frutos, a quien con asombro de regocijo los ojos se le iban detrás de los rústicos y mozuelas, discípulos de otros años y a los cuales quería como hijos. La luminaria empezó por fin. Los jóvenes de ambos sexos, puestos en cuclillas a ambos lados de una vara y con el brío de los 18 veranos, amarraban con pretezas rollitos de hojas, cruzándose a medias cuartetos almibarados. Entre aquel puñado de cabezas salía de rato en rato una carcajada general, motivada por las bromas del más atrevidón, y la sangre se agolpaba en oleadas a las mejillas de las núbiles labradoras, al escuchar los requiebros de los mancebos,
Aclamado por un tatagüelo, apareció en la solana un viejecito tembloroso, con su chaqueta de cuero del diablo lustrada como un espejo, sus pantalones ajustados a unas piernas arqueadas que movía lentamente. Era don Soledad. Enternecido por el recuerdo de tiempos mejores, lanzó un grito prolongado, seguido por los de los concurrentes, reventó cuantas bombas y cohetes pudo, y acercándose a la luminaria, clavada ya en tierra y con sus hojas tendidas oblicuamente, la aplicó el fuego de un candil. El abuelito, después de separarse de sus buenos amigos, entraba minutos más tarde a su cuarto, y pasándose la palma sudorosa de la mano por sus ojos lacrimosos, concluyó por canturrear: siempre para la Concepción ha de haber cenizas en el jugón. Terminado el murmullo de las familias y convidados al despedirse, la casa quedó en silencio. Afuera y muy cerca de la capilla de la Virgen se desprendía a ratos un huipipía, huipipía. Eran las explosiones amorosas del moto, anunciando a su novia que ya iba lejos. Capítulo 2. Ay de quien le hubiese sorprendido en aquellas ocupaciones. Se habría llevado un redoble de pescozadas, así hubiese sido el mismísimo presidente de la República, o su más íntimo amigo don Sebastián Solano. Esparrancado en un cuero, con el espinazo en arco como el de un gato sentado, las antíparras de vidrios azules montados en armadura de madera negra, encajadas sobre el lomo de las narices, se hallaba don Soledad, contando las ganancias del año, y con los ojuelos verdes y hundidos refijos en los montoncillos de reales, escudos y medios. El vetusto lugareño, vestido con una camisa blanca en otros días y ahora tirando a semejar de zaraza por las manchas, y con los pies metidos en zapatones de capellada abierta, hablaba entrecortado y valiéndose de los dedos para llevar el cálculo. 1 real, 2 reales, 3, 10 reales, vengan pa' acá. Un escudo, 2, 5, a ver, un escudo, 2, 5 y 10, estos caminen pa' acá. Y poniéndose en pie, agregaba un grupito a la hilera que se extendía en una larga mesa. Así pasó todo el santo día, sin asomos de probar bocado, hecha y más hecha confusión, las monedas en mochilas de cáñamo teñido y con las orejas sin repliegues atentos al menor ruido. Y cuando la tarde se vino encima, el gamonal, apelándose las antiparras y restregándose los ojos, así que hubo asegurado las herrajas que custodiaban las riquezas en una alacena. Y después de un prolongado bostezo, salió por los amplios corredores a respirar el aire, que en bocanadas se dejaba venir fresquito y cosquilloso de los potreros. Con aire patriarcal y rezando una oración de gracias a Dios, se dio una vuelta por la casa, echó primero una mirada a los trojes, de allí al trapiche, y se informó si los yugos y aperos de labranza se encontraban en su lugar. Anduvo por el corral, pasó cerca de los chiqueros, tendió la vista por los campos y notó que los ganados, pasando el ramoneo del día, íbanse llegando a buscar el calorcito de la casa. Miró a los vecinos del barrio que allá, en el bajo, cogían el agua del Tiribí y en cambio a la del Damas ni caso la hacían, porque según las creencias vulgares era salada. A poco, con el semblante algo mohíno, y ya de regreso, desató la hamaca, que hecha un nudo colgaba de un extremo a otro de la sala, y tendiéndose a la bartola, acomodó su rancia humanidad en la sed del cáñamo. De pronto, alzando la cabeza, dijo: Miquela, el tibio y la rellena. A la orden estuvo doña Micaelita, su esposa, de cuerpo echado adelante y en aguas a media pierna, con una batidora de chocolate y una tortilla de queso. Temblando se acercó a su marido,
Bien sabía la pobre los berrinches que en tales ocasiones se gastaba Soledad. Apenas el chicharrón, desde un árbol cercano, hubo anunciando a las 6 de la tarde e impuesto silencio al infierno chicarras, que se habían llevado todo el día reventando los oídos con un fastidioso arum arum. Don Soledad, rebulléndose en su hamaca, dijo con acento perentorio: Al rosario, muchachos. Bien pronto se agruparon los gañanes, mansos como bueyes, y en voz alta rezaron el rosario que don Soledad seguía. Sin chistar palabras y pendientes de las miradas del gamonal, uno a uno fuéronse retirando a su tabuco, entre los muchos que había hacia el costado derecho de la casona. Cada peón desarrolló su cuero, puso por almohada un palo de balsa, envuelto en trapos y abrigándose en su chamarra, se tendió a dormir con la más perfecta tranquilidad. Don Soledad, a su vez, echado en su rústico camastro, pasó un rato en vela, pensando en sus negocios. Hombre aquel, para quien la exigencia y el orden marchaban aunados, férrea mano que sustentaba muchas cérvices, varón virtuoso, que lo mismo se iba caballero sobre una mula de esta finca a la otra, como ocupaba el puesto de alcalde o de cuartelero cuando se ofrecía. Igual cosa era para él irse con un par de alforjas al pico de la albarda y otro en la grupa de la cabalgadura, llegar a los sitios y con sus manos agrietadas esparcir en las piedras la sal y gritar tom, 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 llamando a los animales, como ponerse de rodillas, quitarse el sombrero y rezar al compás de los golpes de pecho, 3 veces el Ave María, sin atender a horas ni a lugares, en el momento de alzar en el sacrificio de la misa. Y tal hombre era ni más ni menos que el padre de Cundila Guillén. Capítulo 3. Ave María Purísima, Ave María Purísima, exclamaba don Soledad desde su camastro, a las 4 de la mañana del siguiente día, arrebujado aún en su cobo, con la cabeza ceñida por un pañuelo y con las manos llevadas a la frente. Gracia concebida, respondió doña Micaela, luego Cundila y Rafael. Por los cuartos solo se oía el rumor de todos los peones contestando: gracia concebida. El gamonal ensartóse los pantalones y los chanclos y publicó 3 veces, todo el orbecante con gran voluntad, el trisagio santo de la Trinidad. Santo, santo, santo es Dios de verdad, siendo trino y uno, con toda igualdad. Las últimas palabras se las cogió doña Micaela, para seguir cantando el trisagio otras 3 veces. Ínterin se ajustaba al cuerpo las enaguas y ponía en su lugar las gargantillas y escapularios, que de su cuello pendían. Santo, santo, viva Jesús, viva su gracia, repitieron Cundila y la india Chon, inseparables siempre, llegando a la cocina, donde iban a preparar el desayuno para los trabajadores. Así empezaron, pues, las tareas cotidianas. En los patios, algunos de los gañanes pasaban y repasaban las hojas de los cuchillos, machetes y hachas por el mollejón. Otros se hacían por las coyundas, cuales, arremangándose las perneras, se las ligaban con un cordel a las canillas. Con ser aquel lunes el 1 del mes de marzo, y observando la costumbre largos años, los 2 hijos mayores sacaron el ganado de los potreros para llevarlos a tomar las aguas tibias y salobres. Don Soledad y las cuadrillas de peones que a su servicio tenía, se repartieron las tareas. Rafael y otros cuantos ataron las terneras para quitarles las marallas pelosas de la cola y hacer de ellas los durables cabestros. Esto cuando no había que poner la marca candente en las ancas de los animales jóvenes. Operación difícil en la que hubo que tenerse las tiesas con el gamonal.
¿Cuántas ocasiones ya la becerra, tirada de costado por el descuido de alguno, se levantaba mugiendo y repartiendo cornadas? Entonces, pobre del que flaqueó, con 3 varillazos le aseguraba a don Soledad su dolorcito de espalda, 2 días por lo menos. Como a las 8 de la mañana de aquel, un mozo de agradable setadura salió de su casita, por más señas detrás de la parroquia, a cumplir sus obligaciones diarias. En la zurda llevaba unas cuerdas y apurando el paso decía de corrida: a recoger el diezmo por San Antonio, y brincando de alegría como un ternero, se perdió por entre los charrales para dejarse ver minutos después tirando el cabestro de 2 mulas barrosas. Cruzó el saludo de costumbre y el mozo, como entendido en su oficio, metióse por los cuartos traseros de la casa de don Soledad, sacó las enjalgamas de ambas bestias y puso sobre cada una un par de árguenas, y dándose una vueltecita por la cocina dijo: «Hasta luego». «Sí, hasta luego», contestó doña Micaela. «Dios lo lleve con bien», añadió Cundila, clavando unas miradas de las que ella tenía al mancebo simpaticón, el cual repuso a su turno: «Amén», y atizando 2 trallazos a cada acémila, salió a pedir el diezmo. De acuerdo con Cundila, el guapetón silbó antes de salir a la calle una canción amorosa. A las 200 varas siguió con unas cantadas y perdiéndose por entre las callejas cogió la ruta para San Antonio. ¿Hay diezmo?, preguntaba de casa en casa, secamente o con un cuarteto oportuno al renglón seguido por lo común. «Sí, aguárdese un poco», respondían de adentro, «y vengan de aquí 10 tapas de dulce, y vengan de allá 12 cuartillos de maíz y 6 de frijoles». Cuando tuvo rebasados los canastos de ofrendas, el diezmo de las cosechas que don Soledad, mediante un contrato, se obligó a mandar a San José, el muchacho regresó a los desamparados. A poca distancia de la casa cantó: «Ya con esta me despido, florecita de Cuba, que no hay cosa más amarga que un amor sin voluntad». Y en la despensa, Cundila, al escucharle, decía con el retozo que se le escapaba por todas partes: «Oh, loquillo de José Blas, ya está de vuelta». Capítulo 4. José Blas era su nombre de pila, de acuerdo con don Yanurio, los tatas, el padrino y algunos allegados. A uno se le había despechado cuando murió su padre, un campesino bueno, y como Dios manda, escasos de haberes más una chispa para el trabajo, a consecuencia de una fiebre pescadita allá por las salinas, en un verano que pasó con don Soledad, haciendo algunos contratos de tercios de sal. La madre por de pronto continuó viviendo junto con su hijo de los almuerzos que de la vecindad le enviaban, amén de los realitos ganados en los rezos, para los cuales es fama que se pintaba, porque poseía un memorión bárbaro para aprender cuando en letras de moldes escribió sobre trisagios y letanías. Por lo demás, sus congojas eran muchas, sobre todo en las noches, por la escasez de luz. Hartas veces tuvo que salir a la calle alumbrada por un tizón encendido, o cuando más por un sartal de higuerillas. El candil y la vela de cebo eran un lujo que apenas se lo gastaban los ricos como don Soledad. Un día, como por ensalmo, cansado Dios sin duda de verla tan acoquinada en este mundo, le mandó unos ataques del corazón, y al contar 3, no hubo más, y la señora Nicolasa, pues así se llamaba, arrolló los petates para el otro barrio, y la miniatura de José Blas, con 6 años justos, fue entregada a su padrino don Sebastián Solano. Se crió José Blas algo canijo, con los perfiles de su madre, a la cual no le perdió patada, en el sentir del clérigo de don Yanurio. Cuando entró a la escuela, algunos de sus compañeros,
con atisbos de encono, le llamaban el moto, y así se prosiguió, apellidándole dentro y fuera de su casa, de la cual salía, luego de asearse, lo conveniente y en unión de sus amigos, echaba a andar, repitiendo en coro el Dios te salve, hasta llegar a la escuela, donde se elevaba a Nuestro Señor la oración de entrada. Era el maestro don Frutos, un hombre descalzo, metido de piernas en unas bragas azules amarradas a la cintura por una banda de redecilla morada. Una chaqueta cerraba su busto corto y apretado. Tirando mestizo, tenía los carrillos lucios e inflados, como los de un trompetero, el mostacho de pelambre ralo y tieso como el de un gato, la melena lacia sin una cana y partida en el medio por una raya hecha en la cabeza. Cententón era él, con una musculatura envidiable y muy potente para alzar de las orejas hasta hacer ver a Dios a cualquiera de sus alumnos, los cuales a la sazón ocupaban toscas bancas y escribían en hojas de plátano y sobre las rodillas. Por única pluma la del chompipe unos, la de sopilote otros, y por toda tinta el jugo del ojo de buey cele. Don Frutos, maestro y sacristán, vivía muy campante entre sus discípulos, mozos todos en el verdor de los años, sanotes en su mayoría, quienes bien pronto dejarían aquel cuartucho largo y bajo de techo como una caja de fósforos, de suelo hecho rajas y costurones de pared viejas y con grietas, a modo de muecas, por donde salía a tomar el sol tal cual lagartija. Pues digo que aquellos muchachos contaban ya pocos días para no respirar más el aire tibio del camaranchón escolar y partir para sus labranzas y echarle el ojo a la moza de su gusto, de las cuales don Frutos guardaba su puñado y bajo su férula, junto con los mancebos, y a las que trataba punto menos que con dureza, pues muchas de aquellas manecitas se habían soplado 3 o 4 palmetazos de los suyos. Don Frutos, solterón hasta la pared de enfrente, componedor de altares y muy arrimado a la iglesia, parecía llevar estampado en su frente ancha y de angulosas entradas la letra con sangre dentro. Y de veras que era un esclavo de este aforismo absurdo, que el niño no sabía una de las 4 reglas de aritmética ni las repetía como un loro. Allá te da un tamaño reglazo por la cabeza. Que no entendía en moral. Allá va otro. Que no leía de corrido el cantón cristiano o no recitaba al dedillo algún principio. Aguántese media docena de soplamocos por la cara o 3 huízaros por las orejas. Que alguno hacía de las suyas. Ándese por aquí y en un extremo del aula le ponía de rodillas sobre granos de maíz, con los brazos abiertos y una piedra en cada mano. Los viernes llegaba don Frutos a la clase con un semblante alegrón, como que era el último día de su semana escolar, y aguardaba antitos de las 9 a sus discípulos, quienes, junto con el catón y el almuerzo, traían el punto. El punto. Dios los librara. Si hubiesen llegado sin él a presencia del maestro, como quien dice, sin naranjas uno, sin dulce y bizcochos otro. Entonces recogía los vales que durante la semana habían recibido algunos de sus alumnos, en cambio del cuidadito que se tuvieron de llegarle el punto de antes y con antes. A mediodía, don Frutos, saliéndose al umbral de la puerta y con la diestra sobre las cejas, miraba la carrera del sol y calculando que serían las 12, después de las palmadas y el rezo de salida, hacía desfilar a sus discípulos, quienes marchaban para sus casas cantando el Santo Dios, Santo, Santo. En esta escuela
Pasó José Blas hasta los 14 años. Después se le consideró en el pueblo como un poeta, un cancionero gracioso, que desde chiquillo bailaba como el que más y para endigarle un cuarteto a cualquier era nones. Así pues, cuando algún amartelado campesino quería halagar a la novia que habitaba por Cucubres o por las Cañas, buscaba uno que tocara la tinaja, otro la vihuela y quien acompañara con los caites. Y José Blas, para que soltase cuanto encerraba en verso dentro de las paredes del cráneo. Él se ganaba la palma y a él se le prefería en los turnos, bailes y fandanguillos. Por esto, y nada más, don Soledad habíalo dedicado a pedir el diezmo por la gracia con que lo hacía. José Blas, a la sazón, no tenía más amparo en el mundo que su padrino, la viejecita Avendaño, tía de don Sebastián y amiguísima de la que fue Nicolasa y con la que era como la uña y la carne. Solía tratarle muy bien y decíale una vez que otra: Jesús, hijito, ni cosa más parecida, si sos el retrato de la dijunta Colaca. Tocaba ya los 22 años y un ser no más era su encanto, por el cual no se había ido a buscar una fiebre por la costa, y a cuyo recuerdo la muerte de su madre no le abatía por completo. Para ese solo iban sus requiebros de amor y por él lo mismo recogía puntualmente el diezmo, como echaba abajo un árbol de la montaña. Y era el tal ser Secundila Guillén, Cundilla por cariño. Capítulo 5. Las lluvias primeras habían caído. Del suelo se exhalaba un vaho de remojada tierra. Empezaban ya a verdeguear los prados y a brotar los botones en el ramaje de los árboles y las lágrimas de María por los cercados y el pasto a puntear en los potreros. Con ser el día 3 del mes de mayo, las gentes del barrio realizaban su devoción por la Santa Cruz y tenían arrimaditas al pie de los pilares de la solana cruces de plátano y de madera, adornadas de cuantas flores dio la vega. El sol ya rato salió y se dejaba sentir un calorcito fatigoso. De los platanares se desprendía un tenue vapor. Las vacas ordeñadas tempranito se arrimaban a lo largo de la cerca en actitud soñolienta. Doña Benita Corrales, hermana de madre de don Soledad, pasaba por una de las viejas más devotas y acomodadas de los desamparados. Vivía sola, entregada a sus oraciones, al cuidado de sus gallinas y demás quehaceres. Gran admiradora de los curas, manifestaba harto celo por todo lo que fuese solemnidades religiosas y, según habladillas del vulgo, muy dedicada para eso de velas, rosarios y otras alegrías populares. Iba únicamente a la ermita gastándose un airecito refunfuñón, sin detenerse a chismear con los vecinos ni cruzarse más que los buenos días le dé Dios y estos muy secos e indiferentes. Entrada en años, pero sin atisbos de canicie, recorría sin orden su cara desde la frente hasta el cuello, una de surcos, de los cuales 2 eran tan profundos que partiendo de la barbilla subían por el labio superior hasta la nariz. A esto se debió que de diario hiciese una mueca marcadísima. Consistía su mayor gozo en el empleo de gran parte de su dinero en pólvora, condumios y lo demás para adornar la memoria de la Santa Cruz. De tal modo que su casa en aquel día era punto menos que la de su hermano en las vísperas de la Concepción. La casa de doña Benita, plantada en un extremo de la plazoleta, ofrecía a la vista ventanas voladas con rejas de madera, puertas que giraban sobre ejes cortos y jardines a los costados. Varias cruces pintadas en forma de franjas blancas, rojas y amarillas pendían de las paredes y eran allí el único ornato. Otras hechas de piñuela, en sazón y cubiertas de chinitas componían los regalos ofrecidos a la señora. La sala era espaciosa. A un lado una mesa hermoseada.
De sus bordes salen ramas de uruca en arcos, y de los ramos penden flores encendidas. En el fondo y como acurrucada entre la verdura está la cruz. ¿Y qué cruz? Una camisa blanca y bonita, con abundancia de ribetes, como hecha de encargo, le cubre el cuerpo. En aguas rameadas y con estrellitas. Se ajustan al extremo inferior. Agréguese a esto algo que resalte, una tela chillona hecha un bulto redondo y puesta en la parte superior, y tendremos una copia de esas muñecas de trapo que usan las niñitas y por la cual tienen veneración profunda los campesinos. Por añadidura, un pañuelo con pájaros caídos hacia adelante, y encima de los brazos de la cruz y unidas las puntas por una espina le viene de rechupete. Doña Benita, que de curioso peca, ha colocado a guisa de gargantilla y junto con un rollo de cadenas un rosario tradicional de cuentas de vidrio azul con mexicanos y cortadillos de por medio. Los gañanes se han entrado por los patios y corredores como Pedro por su casa. Al pie de un mango, crecido número de hombres hacía rueda de a dos que apoyados en la pierna izquierda jugaban a la taba. ¿Cuáles más devotos están tragándose los rosarios, seguidos por un anciano de hablar gangoso que tiene en la zurda tamaña sarta de cuentas de San Pedro, va enumerando los misterios? Doña Benita ora se dirigía a la despensa y sacaba un puñado de rosquetes de un baúl enorme, para dárselos a hurtadillas a una de sus comadres, ora apuraba a las muchachas de su servicio, de las cuales dos asomaron por la puerta de la cocina muy agitadas y con la cara hecha una sonrisa. Por las cuartetas que en el trapiche te echó, da a conocer que te quiere mucho. Pobrecillos, ¿viste cómo se fueron detrás de nosotras hasta el río? Sí, lo malo es tía Benita, bien sabes lo brava que se pone, respondió Cundila. Adiós, si hoy ni se conoce de buena, si hay que hacer una raya en el cielo. Esta noche en el fandango vas a ver qué contestadillas pa' José Blas. Y al decir esto, Cundila agarró la cara de su amiga, le imprimió un beso y 2 palmotazos por un cachete y desapareció por entre los cuartos. Capítulo 6. Bien decía el padre Januario, bonitas las mañanas de abril y las noches de octubre, y aquella con ser una noche del mes de mayo no le iban saga a las anteriores. Aquí abajo los campesinos respirando frescura y sosiego, y el tiribí llevando la nota más alta del barrio al quebrar su corriente contra los pedregones de su lecho. Allá arriba el cielo limpio y azul, amplio escenario que servía de paseo a la luna, por entonces asomándose en la escotadura de 2 jorobas, con su faz llena y radiante. Las nubes formaban denso tendal por las laderas de las montañas y eran marcadísimo indicio de un aguacero contenido. Ahora dejaban el valle e iban subiendo por las faldas o bien quedándose en la mitad parecían torres en el aire. Ya se encaramaban por la cumbre y, como barridas en grupos una detrás de otras, a modo de grandísimos patos en desfile, si apenas le daban tiempo a tal cual Picacho para ostentar el azul oscurón de su frente. Si en la naturaleza todo era quietud, en la casa de doña Benita sucedía lo contrario. Allí habíase concentrado la vida alegrona de las gentes del barrio. Bajo el toldo de las cañas bravas, al entrelazar sus copas y sobre un patio de suelo firme y plano, se desparramaban las agrupaciones de campesinos, dispuestos a bailar hasta más no poder. Los músicos, a cual más parrandero, en su asiento de guayabo, arrancaban chillidos a la vihuela y al violín acompañados. De la masa compacta de hombres desprendióse uno y sacó sin cumplimientos a la que fue de su agrado. Corrieron luego los otros y tirando de las jóvenes se prepararon a bailar. Ponían unos la diestra en la espalda y otros en las cuadriles de las parejas. Levantaban por extremo el brazo izquierdo y hartos separados cogían una de dengues y meneos ridículos. El fandango, pidieron varios pasadas las 3 primeras piezas. Que salga el poeta con Cundila. No se hizo aguardar el poeta y apareció entre el apretado círculo el mismísimo Moto, con su pelo arrollado en colochos por la cabeza,
el ojo redondo y negro como el carbón, la oreja pequeña, delgado el cuello y el cuerpo enjuto y muy suelto de piernas. Abriéndose campo y empujada por las amigas, estuvo después la más buena moza del barrio y en los bailes la más espontánea. Con la frondosidad envidiable con que rompían sus tiernas envolturas las matas de maíz por los campos, así la galanota Cundila había desarrollado sus formas y adquirido esa redondez encantadora de una organización bien constituida. A la sazón vestía ligeramente y era de verla con sus mejillas y sus brazos velludos, con toda la frescura de una calabaza en agraz y con sus 2 trenzas echadas por la espalda y rubias como una melcocha de dulce. Al rostro se le vinieron aquellos colores, por los cuales la india Chong acostumbraba decirle cuando la veía llegar de bañarse o de concluir alguna faena: «Echa pa' ver, niña, esa cara es una rosa completa. Pareces cosa de Cartago con esas pinturas que Dios te ha dado». Rompió la vihuela con el fandango y José Blas, en la misma dirección siempre, daba graciosos brincos. Cundila alzó más arriba de la pantorrilla su enagua breve, movió las piernas y siguió a su novio. Este, danzando alrededor de Cundila, le endilgó lo que sigue: «Asómate a esa ventana, linda cara, y te veré. Sácame una taza de agua, que vengo muerto ese». Cundila debía contestar y, girando alrededor del moto, le dirigió con 1000 monadas esta cuarteta: «No tengo taza ni coco, ni en qué dártela a beber, solo tengo mi boquita, que más dulce que la miel». Estos, al decir de los buenos viejos, han quedado lucíos y tenía que ser asina, pues el poeta era muy listo y se Cundila muy vivilla. Cuánto saboreó el moto aquellos minutos de suelto. Expansión única en sus horas de amor. Qué rigurosidad la de los padres de Cundila y no menos la de su padrino. Salvo las miraditas que sobre texto del diezmo podía cruzar con ella, salvo tal cual palique cambiado en las tardes de molienda en el trapiche o en una vela a las orillas del Tiribí, lo demás del tiempo era de ruda faena para él. Por esto, el fandanguillo. Pasaron nuevas piezas y volvieron a pedirlo. Bien pronto se vio entre todos una campesina redonda, encendida como una chira, que marcaba el compás con las piernas. Era la novia de Panizo y prima de Cundila. Cantó: «Ya con esta me despido, paradita en la corriente, solo mi negrito tiene colochitos en la frente». Panizo, por apodo, sin duda por su color moreno subido, el mejor amigo del moto y el depositario de todas sus confidencias, turbado por la gallardía dominadora de su pareja, olvidó la contestación y exclamó con voz entrecortada: «Ya con esta me despido, paradito en la agua clara, solo mi negrita tiene camanances en la cara. Ya con esta me despido, florecita azul celeste, yo te he de querer, negrita, aunque la vida me cueste». Así, cual más cual menos, se dio el gustazo de decirle 1000 lindezas a su novia en aquella fiesta tradicional de la Santa Cruz, única en el año en que se divertían de veras. Algunos emparrandados no poco, con el guarapo que se habían echado entre pecho y espalda, cantaban entre piruetas versitos non sactos, para diversión de los concurrentes, quienes por su parte se reían y zapateaban. Andando un buen trecho de la noche, el moto partió para su casa y al despedirse de Panizo, éste le dijo: «¿Y de ahí, cómo le ha ido con la parrandita?». «Bien que ni pa' qué, mano Graviel. Primero Dios, me he divertido bastante. Cundila se quedó con la tía. Hasta mañana». «Que Dios lo acompañe, hermano». «Amén». Capítulo 7. 6 meses habían corrido ya. Una tarde entraba don Soledad en la sala de su casa y, arrellenándose en su taburete de cuero, a pierna y brazos cruzados, la cachimba yendo de una comisura a otra de los labios, parecía satisfecho. Al verle, cambiando de posición, con su cara menuda y limpia de pelo sobre el puño de la mano, cogiéndose la barbilla salida y partida en dos y fijando la mirada largo rato en una de las pieles que pendían de los cuernos metidos en la pared a modo de perchas, se diría que un tumulto de ideas le agitaban y pensamientillos no comunes se le escurrían por los escondrijos del cerebro. «Con que Sebastián se lleva a Cundila», habló por fin dando un resoplido más de regocijo que de otra cosa.
Gracias a Dios, todo sea su santa voluntad. Cundila, ¿cuánto le costó a la pobre hacer? Fue el retoño tardío de ambos cónyuges, pero no se quedaba atrás, en robustez y gallardía, a sus 11 hermanos. Estos habíanse casado ya, excepto Rafael, y por su fuerza y carácter, templado en la más rígida doctrina, semejaban peñascos y unas fortalezas en el trabajo. Cundila era lo que se llamaba el querer de la casa. La india Chon, que desde la cuna velaba por ella, la adoraba más que a las niñas de sus ojos, y era su compañera incansable en las faenas de la cocina y en las del campo. ¿Cuántas tardes la india zarandeó a Cundila entre sus brazos, cuando apenas tenía encima sus 8 años, y la entretuvo con los cuentos de la cococa, la tulivieja y el dueño del monte? Cundila por lo demás se fue arriba, andando los meses con los bríos de una potranca, y en la noche del fandango frisaba con los 20 abriles, días más, días menos, es decir, se encontraba en la verdura de los años. Con el alba se ponía en pie. Ella amarraba las vacas en el corral y con una fuerza no común apartaba los terneros de las mamás, y gustaba verla atropellada en el suelo tirando de las ubres henchidas. A la 1 de la tarde cogía los becerrillos por los potreros. Tarea suya fue la de proporcionarse aclarandito el agua del río. No había en todo el barrio una que le pusiese la mano en aquello de lavar un motete de ropa o de moler una cajuela de maíz. Estos y otros muchos recuerdos mascullaba don Soledad. Media hora antes, don Sebastián Solano, el padrino del moto, se la había pedido, previo consentimiento de doña Micaela, con aquella franqueza que podía resumirse en estas palabras: ¿y habéis de creer a lo que vengo, Soledad? Pues a pedirte a tu muchacha. Yo la hallo muy mujer de su casa. Todo sea lo que Dios quiera, Sebastián. Si en tus papeles está escrito que Secundila ha de ser tu esposa, llévatela con bien. Y era don Sebastián Solano lo que suele llamarse un buen sujeto. Años y más años habrán caído sobre su cuerpo elástico y pellejudo, y frisaba a la sazón de los 50, aunque bien pudiera decirse que aparentaba 10 menos. Como todos los de su época, a los 20 años no más, se hizo por una mujercita hacendosa y como bajada del cielo. Pero, como el hombre propone y Dios dispone, aquella vez no anduvo muy tardado el señor en su decisión, y de la noche a la mañana se llevó para el otro mundo a la cara mitad de don Sebastián, dejando como herencia un no poco abatimiento en el ánimo de su marido y un diluvio de recuerdos entre los que vivió. Canículas y más canículas pasaron sobre don Sebastián, desde entonces ocupado siempre en sus negocios de hombre rico. Un día, viéndose tan solo y con sus muchas hermanas casadas, creyéndose muy redueño de sus potreros y montañas, y advirtiendo que a pelo le caía una tajada como la hija de don Soledad, se fue a pedirla y sería suya. Según los perentorios designios del padre y de doña Micaela, la cual echó para su saco lo que sigue: Sebastián es muy bueno. Yo me acuerdo cómo fue con la dijunta Trinidad. No le dio hijos porque Dios no quiso, pero en cambio le dio más gustos. Habíala visto primero muy engatusada con José Blas en el fandanguillo de la Santa Cruz, y le encontró cuadriles de mujer hecha y derecha. Después no perdió ocasión de echarle el ojo, disimuladamente, es claro, como quien no quiere la cosa, sobre todo cuando pasaba por su casa con los almuerzos para los peones. Está por demás decir que don Sebastián es un viejo frío y calculista. Al principio sintió por Cundila algo así como un cosquilleo de ternura, luego un calorcito que se le fue sentando hacia el corazón, para ser después llamarada de amor. Don Soledad, de común acuerdo con doña Micaela, recibió con los brazos abiertos a este chilindrinudo individuo, y en consejo de familia dispusieron que las bodas serían el 20 de enero del año siguiente. Capítulo 8. No pocos pensamientos traían también al retortero de José Blas. Ni pizca había advertido de los apuntes amorosos de don Sebastián. Insensato él si se hubiese metido en mala hora en los asuntos que concernían a su padrino. Su adoración por Cundila redobló con los días, pero una barrera se le oponía a continuar adelante: ¿cómo pedirla a los tatas? Aquella sí que era una empresa morrocotuda para el moto.
Sería alcanzar el cielo con las manos, dijo, ponérmele enfrente a Ñor Soledad. No había más camino que seguir, irse al padre Januario, mediante él podría obtener lo que deseaba. Era el clérigo tan bueno. Un paño de lágrimas para los necesitados. Cuando chiquillo, muchos medios le dio y siempre que por la calle lo topaba, decíale: «Y di ahí, José Blas, me voy a morir sin verte casado». Y sin más ni más, aquel domingo se dirigió a la casa del cura. Entróse el mote por el portón de la calle, cruzó el patio empedrado, echó una ojeada a las trojes repletas de maíz y frijoles, a las pocilgas llenas de cerdos, fruto de las primicias, y a los corrales, oscuros por el sinnúmero de aves que había. Llegó por la cocina, tuvo algunas palabras con Mana Silvina, beata al servicio de don Januario, y supo por ella que el cura estaba en la sala y su hermana en la iglesia. José Blas discurrió entonces de puntillas por las habitaciones interiores y tocó la puerta que daba al cuarto del padre. «Upe, upe, tata padre», habló el moto, impresionado no poco y con friecito que le subía de las piernas a las caderas. «Adelante», respondió don Januario, dirigiendo la vista por encima de los quevedos y fijándola en la puerta, entornada ya por el moto, quien se entró diciendo: «Bendito, alabado sea el santísimo sacramento del altar». «Buenos días le dé Dios, tata padre», y poniéndose de rodillas besó la mano del cura, el cual contestó: «Así los tengas, hijo, que Dios te haga un santo», colocando una cinta de señal en la página de su lectura interrumpida de la Biblia. Hizo crujir el sillón al dar la media vuelta sobre el asiento y como pudo acomodó el rollo de sus carnes. El padre Januario era un misacantano, de esos que se hacen estos cargos. Barriga llena, corazón contento, y de allí vayan a la trampa ilustraciones y literaturas. Deme el Señor suerte, que el saber nada me importa. Sepamos vivir como Dios manda y san se acabó. Por lo demás, su vida regalona podía resumirse así: levantarse tempranito, tomar leche al pie de la vaca, comer mucho pero mucho, cristianar, casar o expedir el pasaporte para la otra vida a quien lo necesitase, darse una vuelta por las hacienditas, leer Una vez perdida y estar en tertulia con don Frutos, el cuartelero y demás yerbas. Por toda sabiduría sus refranes y unos adocenados latinajos. «¿Y qué viento te ha echado por aquí?», preguntó al moto, quien ocupaba una silla, con los brazos cruzados y el sombrero a los pies. «Pues cosillas que nunca faltan. Vamos a ver, algo te traes, porque un color se te va y otro se te viene a la cara. Pues es el caso que yo vengo a decirle una cosa que ya días me tiene molesto. Afuera lo que traigas en el buche, para eso vivo en el mundo, para servir a quien me necesite. Ya se me pone que no hay ni enredo. Alguna noviecilla te ha hecho perder el tornillo. La verdad, dice Tatica. Yo como no tengo en el mundo más amparo que el Señor, se me ha metido agora en la cabeza casame. Primero Dios y María Santísima, con la hija de Ñor Soledad». «Ajá, con que a esa le has puesto la pista». «A esa misma. Pero hay que amarrarse los pantalones con esa pieza de Judas». «Sí, padre, pero a usted le consta que yo pa' picar un trozo de leña, es feo decirlo, me sobran fuerzas. Pa' desmatonar o apalear, aunque es mala la comparación, me ando en un pie. Tengo mi yuntica de bueyes, sardos y pailetas, aperadita, y más que todo, Cundila me quiere mucho, pero muchísimo. Ella en sus rezos pide a Dios que me vaya con bien en tuitico y otro tanto hago yo». Cuando hubo concluido, creyó hallarse en el aire, y no se atrevió a mirar a don Januario. Cuánto dijo en un momento. Paseó entonces la vista por los armarios que guardaban las ropas y dinero del clérigo, los libros de consuno con el oficio, las piñas y cohombros esparcidos por las mesas, hasta que el padre Reyes se puso en pie, de cuerpo entero,
un tanto echado adelante por la doble carga de la joroba que a las espaldas tenía y el abdomen extraordinario que le colgaba, y continuó: Así me gustas, siempre hombrecito. Yo andaré ese asunto. Dormí tranquilo, que San Cayetano mediante, de aquí a 3 días se ha resuelto la cosa. Bueno, padre, Dios se lo pague. Hasta más lueguito, concluyó el moto, besándole otra vez la mano. Sí, hasta que Dios quiera, niño, dijo don Januario, cerrando la puerta y yéndose a ocupar el sillón, donde, un cuarto de hora después, resoplando como un fuelle y teniéndose la papada con una mano, dormía a pierna suelta. Capítulo 9. Yo tengo mi perro negro, negro como un zapollol, que se metió a tu casa a comerse el mistayol, el cual perro se llamaba Singo, e iba a pocos pasos adelante del moto. Era una mañana fríísima de diciembre, y el cielo aborregado hizo pensar a José Blas, como a la generalidad de los campesinos, en el anuncio de un temblor. La noche pasada le ordenó don Sebastián que fuese a los horcones a traerle el potro azulejo que ya días no se montaba. Iba pues con una coyunta en la diestra, subiendo piano piano el repecho de la montaña del Salitral. Al pasar por los potreros había quitado los bueyes de donde estaban echados, para acomodarse él entre el pasto calientito y atenuar así un poco el frío. Ahora llegó a la cumbre, echó un vistazo a las pocas casas del barrio agazapadas entre el follaje y lanzó a los cuatro vientos su famoso huipipía, que el eco repitió por el tronconaje de los árboles hasta llegar al pie del monte. El acenderado mancebo, con el pensamiento fijo en Cundila, seguía a mal traer. Descendió la cuesta, y al pensar en los pasos dados con el padre Januario, una idea se le escapaba y otra se le venía. ¿Qué irán a decir los tatas? Habló recio y como desahogando su pasión, lo que le habría cantado 1000 veces a su novia si las costumbres se lo hubiesen permitido. Ahora, cuando el padre Reyes les diga lo que he pensado, ¿qué cara irá a poner señor Soledad? Ni a Micaela bien la conozco y estoy seguro de que me quiere. Yo no tengo reparos. Si a picar un trozo de la montaña me ponen, lo hago como beber agua. Cundila ya va a cumplir los 21 de exigencia y cuando voy por el río donde quiera, me ha dicho que a ella le dita ser mi esposa. Contimas agora que padrino me va a dar en arriendo un cercadito de los del, como quien dice, un solar primero y una casita en después. Yo por ella lo hago todo. Bien sabe Dios que a ella a nadie quiere más que a mí, como lo puede probar Gabriel. Con que si el padre Januario me anda hoy el asuntico y sale bien, ánimas benditas que sí. A la tarde voy donde Cundila y de una vez me hablo con los tatas para acordarnos cuándo se ha de hacer el casamiento, tirando algunos cálculos. De aquí a marzo estoy casado, si no me he muerto. Esto y más se revolvía en la cabeza del moto. Había pasado aquella región de Patarrá que cruza y entrecruza el Damas. Subió enseguida por la ladera y pronto estuvo en los horcones. Con unos cuantos gritos puso al azulejo a dar vueltas. El bruto, con los ojos saltados y Lucio de puro gordo, asacatado con las crines hechas una maraña, piafó sobre el suelo, dejando escapar unos relinchos que parecían decir patitas para que te quiero, y arrancó veloz. ¡Corre, corre! Bramó José Blas a lo lejos, que ya te habís de cansar, parece que nunca hubieras visto gente. Hizo varias tentativas para enlazarlo, pero todo en balde. Por fin, en una lazada que vino y en otra que fue, quedó amarrado el azulejo por el cuello y la mitad del pecho. Mas, oh barbaridad, el caballo, hecho un demonio, al sentirse prisionero, dio corcovos y sacudidas. El moto, modelo del campesino que prefiere morir antes que cegar en su empeño, viéndose casi perdido, con las manos sobadas y en sangre, arrolló la cuerda en un brazo, pero el bruto siguió recula que te recula. No hubo remedio. En un tirón que dio, José Blas se fue al suelo y, arrastrado por el caballo, las espinas del potrero arañándole la cara, hizo un segundo esfuerzo. No faltaba más darle yo gusto a un alunado ruco, dijo el moto, y cruzóse la soga por la mitad del cuerpo para así tener más apoyo con las piernas. El cingo se guindó de las narices del potro, y éste no hizo más que revolverse y desbocarse a la buena de Dios. El moto, atado por la cintura, iba casi en el aire. Aquí recibió un golpe en el muslo al darse contra un tronco, ahí un batacazo contra una ondulación del terreno. Allá de cabeza cayó en el Damas para salir enseguida hecho una sopa, goteando sangre por la nariz, sin sentido, descuajiringado el cuerpo por la molida de las piedras.
El ajetreo había sido extremado. El bruto, con la panza dilatada, buscó la sombra de un árbol y se limpiaba el hocico, metiendo la cabeza entre los brazos minutos más tarde. Capítulo 10. Está visto, rugió en la tarde de aquel infausto día don Sebastián. Este moto lo que merece ya es una pela de las que saben, vean las horas que son y no aparece con el azulejo, al cual aguardaba don Sebastián para recortarle las crines y dejarlo como nuevo para el día de sus bodas. Vuelto un energúmeno con el retraso de José Blas, salió echando chispas por los ojos a casa de la madre de Panizo, a la cual dijo: si está Graviel, mándemelo. En 2 trancos se puso Panizo a sus órdenes. Anda a los horcones y ves qué le pasa a José que no llega. Y corre que te corre fue a cumplir lo dicho. Allá está el potro, él me ha de dar cuenta, habló Panizo cuando lo vio en una planada del potrero ramoneando muy tranquilo. José Blas, ¿qué es eso, hombre? Señor Sebastián está muy bravo. ¡Vámonos!, insistió Gabriel, mirando a su amigo oculto entre el zacate y con la posición de quien duerme incómodamente. ¿Qué alegría se va a dar allí tirado tan a la pampa?, prosiguió Panizo y quitándose su chaqueta le abrigó la nuca. ¡Santo Dios! Si José está hecho una lástima. E hincando las rodillas, por un sudor frío bañado, examinó el cuerpo de su amigo. La cara ensangrentada, desfigurada, con una herida en la cabeza y las manos, y pies llenos de arañazos, y lo peor, una calentura en que ardía todo él. Y llevándose ambas manos por delante de su boca, rezó un credo a la afinada colaza, para que ella, desde el cielo, mejorase a su hijo. A pesar de los ayes lastimeros de José Blas, su amigo le alzó en peso y echó a andar con permiso, por supuesto, del cingo, que un poco refunfuñón le siguió paso a paso, con el rabo entre las piernas hasta llegar a la casa. Vean lo que conviene, no hay caso, en su libro estaba escrito, decía una hora después don Sebastián, cuando Panizo vino a contarle lo ocurrido y a avisarle que se dejaba al moto en su casa porque era imposible traerlo hasta la de su padrino. El viejo, sin echar una lágrima, fue a ver al herido, alegrándose de encontrarse, gracias al caritativo Panizo, libre de las molestias y cuidados consiguientes. Bonito estaría él cuidando a enfermos en vísperas de su casamiento. La noticia de lo acaecido al moto corrió al día siguiente de boca en boca, arrancando expresiones de dolor a cuantos la recibían. «Pobre José Blas, yo creí que su sino era más favorable», exclamó don Frutos. «Tan inteligente el muchachillo. Entre los de su edad fue el primero que aprendió la cartilla. Si no se persignaría Blas antes de irse. ¿Quién sabe a qué santo se encomendó?», apuntaba apesarado don Januario. «Pero Soledad, como nadie está zafo de esta desgracia. Dizque al ahijado de Sebastián lo maltrató un indino caballo ayer. Chi, posible, hágase su voluntad, señor, así en la tierra como en el cielo». «Pero ya ve», interrumpió doña Micaelita, anegada en lágrimas, «lo que conviene, viene, pa' la suerte y pa' la muerte no hay de escape». El corazón se lo avisaba cuando llegó Gabriel y le dijo: «Cundila, José Blas está impedido, muy grave, pida a Dios por él». «¿Y eso de qué? No digas eso, mira, ingratísimo», vociferó la moza corriendo detrás de Panizo, el cual dio la noticia y se largó. «¿Será posible? Dios libre. ¿Y ahora qué hago?». Mesándose el cabello, se llevó enseguida las manos a la cara y soltó unos gritos de dolor. Con el pelo destrenzado y caído en desorden por la cara y cuello, con los párpados hinchados, se presentó ante Chon. La india la recibió con estas palabras: «Niña, te me has parecido a la Llorona, así como venís. Mira lo que hace Dios, tu negrito crespo que lo escuartizó un caballo». «Por José lloro y nada más», zumbó Cundila con aspecto huraño y dando un golpe con el pie. «Bien sabe, Choncita, cuánto lo quiero. ¿Se acuerda lo que de él le he dicho? ¿Se acuerda cuando viene con el diezmo, lo contento que se toma el agua dulce que yo le tengo lista? Y en las tardes, cuando la molida en el trapiche y en el fandango. ¿Y ahora qué hago? Oh Dios tan ingrato. Vea, Chon, parece que yo era sabia. El corazón no me cabía en el pecho de un gran susto. Desde que llegué al río, un grillo estuvo gritando, pero muchísimo, y al motete de ropa llegó una gran paloma negra. No digas eso, hijitica. Mana Micaela y yo no hallábamos qué hacer con unas tortolillas que por los mangos del cercado cogieron un cucú, que partía el alma, y ambas encendieron una vela, rogando a la negrita de los ángeles para que mejorase al moto. Capítulo 11. El cuartito de paredes bajas y ahumadas recibía la luz por una ventanilla abierta en el fondo y quedaba un potrero.
En un camastro de cañas cubierto por un cuero de buey, se hallaba arropado en su cobo el moto. Junto con él, respirando el aire tibio de la pieza y esbozadas apenas en la sombra, se distinguían la madre de Panizo, alerta a lo que pidiese el enfermo, la india Shon sentada en un banquillo y Cundila a la cabecera de su novio. Con ser el mediodía y so pretexto de buscar una gallina que dejaba los huevos por el monte, ambas hacían aquella visita furtiva a José Blas, aprovechando también navidades tan frecuentes durante el mes de diciembre y que ahora caían silenciosas sobre la vega. La impresión de Cundila es honda cuando ve a José Blas en tal estado. Se llegaba al borde de la cama, castamente le huele y toca, le anima para que hable, le nombra 100 veces a su Cundila y el mozo, sin pizca de conocimiento, ajeno a lo que lo rodea, suelta palabras incoherentes. Fragmentos quizá de recuerdos muertos se fatiga y prorrumpe en quejidos. Cundila, si partí el corazón velo como me lo trujo ayer Gabriel. Le lavé con agua tibia toda la sangre y le puse el vestido más limpio de mi hijo. Ñor Inocencio le sobó una pierna y, oh gritos daba esta criatura, por Dios santo. El tata padre mandó muchos remedios. A cada explicación de aquella buena mujer, Cundila contraía el semblante, como si algo muy doloroso le sacasen de adentro, y los lagrimones, amargos como su desventura, bajaban hasta sus labios. Sí, pero se mejora, ¿no le parece?, observó Cundila. Puede ser, hijita, renco, tal vez queda, y lo peor es que el padre Reyes asegura que seguirá ido de la cabeza. Trastornado, así es, hija. Y Cundila, sin chistar palabras, se mantuvo con el índice de una mano sirviendo de brocha sus labios, que no se movían, la cabeza inclinada, turbia, la mirada, y con toda la actitud de quien siente el atropello de los recuerdos y el vacío de una esperanza que fenece. Al despedirse, Cundila acercóse al moto y trazando sobre la frente calenturienta del maceo la señal de la cruz, lo encomendó a Dios. Las navidades habíanse contenido en lo alto de la colina y de las praderas rociadas por aquella delicada silampa. Se levantaba un vapor caliente cuando el sol caía a plomo. Cundila y Shon salieron, pues, de la casa. Era la 1 de la tarde y los peones estarían aguardando la comida. La joven casadera, con el corazón transido, andaba, no con el movimiento de ancas, la gallardía y el retozo de otros días, sino con aire distraído, indiferente a lo que veía. Era su pensamiento único, la suerte infausta de José Blas, del pobre moto a quien no volvería a visitar. Pasaron los días y la moza sintió en su ánimo la inquietud desesperante de un amor que se escapa, para dar cabida a un sentimiento que nace, el de la compasión. Capítulo 12. Hombre, como que oí no sé dónde que Mano Sebastián se casa con Cundila. ¿Vos qué sabes de eso? Así no corre el cuento. La verdad es que desde que le pasó el percance a Blas, ya no he vuelto por aquellos lados, contestó Panizo. Ya ves lo que es ser torcido. Al moto no le conviene casarse con esa muchacha. Está perdido. ¿Qué tal? Con Mano Sebastián pidiendo a Cundila quién se tiene. Bien conocido lo tenés, que nosotros podemos querer mucho la novia, pero si a un viejo de estos se le antoja casarse con ella, no hay tu tía. No le queda a uno más recurso que esa fase, aunque uno sea rico, trabajador y tenga el catón necesario. Blas me lo había dicho siempre. Si me quitan a Cundila, no hay más que irse. Pues es claro. ¿Y de ahí? ¿Qué le pasó a Ismael, el de la mana Alifonsa, que pidió una muchacha y se la negaron porque no era un hombre, ni tenía el juicio y cálculo de viejos? Y a todo esto oís que los novios van a ser de mucho rango. Sí, mamá me contó que aquello parece un avispero, por el trajín que hay. Este diálogo de ambos individuos era punto menos que general en todo el barrio. Ya de paso, en vista exprofeso, los comentarios eran palpables. Aquí que, achará tan guapa muchacha pa' un viejo, allá que Cundila se compuso llevándose a un señorote como don Sebastián. ¿Y el moto? Desde la primera semana de su enfermedad apuntaron algunos vislumbres de razón. Luego mejoró rápidamente, gracias
a los exquisitos cuidados de la familia y un mes después de su desgracia, preguntó a su amigo por Cundila. No fueron poco los apuros del pobre Panizo para ocultarle la verdad e impedir que llegasen al enfermo los rumores que corrían por el pueblo. En uno de los primeros días de enero, don Soledad llamó a Cundila para decirle: «Te hemos buscado por esposo a Sebastián, el 20 se casan». «Sea lo que usted diga, tatica», aprobó Cundila con aquella sumisión que constituye el carácter saliente de la familia de antaño. Así eran aquellos benditos tiempos y costumbres. Con esta resolución Cundila, por de pronto, quedóse perpleja. Más tarde, un pensamiento la consoló. Blas se quedaría seguro con don Sebastián. Lo cuidaría como a un niño y mucho, ya que el estado de su espíritu así lo exigía. Esto guardaba pues de su amor extrema compasión por José Blas. A pocos pasos de la hija siguió doña Micaela y en conversación con su marido se dijeron: «Como el día del matrimonio está cerca, es bueno que te busques unas mujeres que te ayuden». «Sí, viejo, ya mandé a Rafaelito a buscar aquellas cartagas que son de lo mejor pa' eso de novios. Agora que me acuerdo, mañana voy donde la familia de Sebastián a dar el parte. También hay que encargar a Cartago 5 docenas de platos y cucharas y de una vez algunas docenas de tortillas bien aliñadas, pa' la gente de copete que venga». Dicho esto, el par de cónyuges se retiró. Muy avanzada iba la mañana del siguiente día, cuando el novio se encaminó a San José a buscar la ropa adecuada a la condición de su prometida. Muchos, entre ellos el alcalde y el cuartelero, habían deseado que se alquilase a la señora Berta un vestido de porciana o de gasa, que adrede tenía para esos casos, mas don Sebastián, que en un punto de orgullo era extremado, prefirió comprar en la tienda de don Maurilio, esquina opuesta al antiguo mercado, hoy Parque Central, unas enaguas altas con 3 guardas coloradas y otras oaxacas, también de 3 guardas azules a cuadros rojos, una toalla con crespones y una camisa semejante al corpiño actual, sin dobleces y con randas en forma de encaje o de patas de gallo. Los padrinos serían una hermana de don Januario y el alcalde, personas ambas que por supuesto ilustre darían más realce a las bodas. Por lo demás, en casa de Cundila todo era preparativos. Ya contaban degollados 3 terneros y 4 cerdos. Las cartaginesas componían con el gusto exquisito que las caracterizaba los lomos, lechonas, rosquetes, picadillos y frituras. Los parientes del novio, luego que daban los parabienes a la nueva pareja, dejaban su regalo de boda. Aquello una pañuelada de huevos, estos un par de pollos cañamazos o un marranito y cuales una canastilla de bizcocho. Capítulo 13. Amaneció por fin el 20 de enero. La noche anterior había sido de silampa densa y el cielo apareció encapotado. Corrido un buen trecho de la mañana, 2 nubes se abrieron a modo de paréntesis y el sol se descubrió colorando la extensión campestre. Las montañas del sur, que en las tardes de julio presentaban un turquí intenso y en las noches un color de negro humo acentuado, ofrecían entonces un paisaje raro. Los montecillos echados unos sobre otros parecían escalas para llegar a la cresta. Las copas verde oscura de los árboles semejaban, vista de lejos, ondulaciones que morían en la cumbre. Detrás de la montaña, 2 magníficos arcoíris derramaban una luz celeste clara y como rosado velo tendido sobre la ladera contemplaba la vista. La pareja se dirigía ya a la ermita. Don Sebastián, delgaducho y tieso como una caña, lampiño con sus pantalones de mandil, su contona de jerga limeña y su guacalona prendida a la banda roja que cruza su cintura. Cundila, bien trajeada, coloradita como una acerola, con unos senos de conformarse apenas con el olor, un cuerpo de ver y desear y todo ella como Dios quiso que fuera. Cuando el momento de entregar las arras llegó, don Sebastián sacó del bolsillo con sus manos callosas
13 monedas ensartadas en una cinta y repartidas en reales y medios escudos. El mueble aquel, de anchísima tabla, puesta sobre patas cuadradas, se lo tenía en medio de los bancos, como el mejor de la sala, y se llamaba, según don Soledad, el estrado. Encima de este se alzó el tálamo. Ahí subieron el padrino, la madrina, los desposados, don Frutos y lo más lujoso del acompañamiento. El resto ocupó los lugares bajos. Después de rezar en alta voz y en coro el Padre Nuestro, don Januario se sentó en un extremo de la mesa y sin cumplidos puso las manos en el cuerpo doradito de una gallina y abriéndolo buscó la higadilla y las partes menudas. Mientras los comensales saboreaban aún el huevo, ya el fraile tocinudo, el bendito clérigo de misa y olla, habíase dado unos atracones de picadillo y tortas. «Tráeme un poco de tibio», ordenó a la sirvienta, y sacando del bisunto bolsillo de la sotana un negro y labrado coquito con borde de oro, siguió: «Aquí que me lo echen, toma». Concluido el almuerzo, cada cual cogió su potro y montó sobre un aparejo. La novia se acomodó en un sillón forrado en pana roja, rodeado de barandilla adelante y atrás y que por estribo tenía una tableta. En grupo cabalgaron hacia la casa de doña Benita, donde se les recibió con música de cuerda, pampín cortado y conserva de chiverre. Al caer de la tarde, don Soledad Guillén solo pensaba en los trabajos del siguiente día. Los novios se instalaron en uno de los cortijos de don Sebastián y los asistían los padrinos, quienes, ya entrada la noche, se retiraron no sin haberlos antes conducido al lecho nupcial e indicándoles las múltiples obligaciones que ambos llevaban al nuevo hogar. Capítulo 14. La esquila de la ermita tocaba la oración. El padre Januario, con las manos sobre la barriga, se hallaba muy tranquilo en el umbral de la capilla, como contemplando el cariz luminoso de aquella tarde veraniega, cuando se llegó a él un mancebo macilento, a quien saludó diciendo: «Hola, José Blas, cuánto me alegro de verte. ¿Con que ya estás bueno?» «Hoy me levanté, y aunque Panizo no quería dejarme salir, me le escapé esta tarde para venir a hablar con usted. Dígame, porque me muero por saberlo. ¿Qué hubo del asunto que tratamos hace días?», apuntó el moto con voz apagada. «Hijo mío, no te aflijas. Nosotros proponemos y el Altísimo dispone. Secundila es hoy la esposa de tu padrino». «¡Ella! ¡Se casaron! ¡No puede ser!». «Es cierto, pobre José Blas». «¿Sí? ¡Ah, maldito azulejo! ¿Dónde estás, Gabriel mentiroso?». «No hay más, no hay más», rugió con las manos temblorosas en puño, sacudiendo obstinadamente la cabeza. «No hay más que resignarse, hijo». El moto no replicó. Un profundo sollozo salió de su pecho. Quedóse inmóvil un instante y luego se alejó lentamente. «¿Dónde vas?», le preguntó don Januario. «A las Salinas, al fin del mundo, para no volver. Adiós, padre». Y la campana, con su alegre repiqueteo, parecía responder al último adiós del moto, el cual, claudicando de la pierna derecha, partió al ocaso, sin rumbo, sin volver la cabeza. Iba abrigado en las sombras de la noche, por entre la red de veredas, al través de potreros y cercados.